un país repleto de una vibrante cultura, historia y belleza natural. Enclavado entre España y el Océano Atlántico, Portugal alberga ciudades vibrantes, maravillas naturales, ondulantes viñedos e impresionantes paisajes, desde las brillantes playas del Algarve hasta los exuberantes viñedos del Valle del Río Duero. Una tierra que maravilla a sus visitantes por sus paisajes montañosos salpicados de castillos y pueblos en lo alto de las colinas, con espectaculares ciudades amuralladas adornadas de palacios, platos tradicionales, música evocadora y su gente. Hay infinitas razones para amar Portugal. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Portugal. Número 1. Datos geográficos. Portugal es un país situado en el extremo suroeste de Europa, en la península ibérica. Limita al este y al norte con España, con quien comparte una frontera de más de 1.200 kilómetros, considerada la frontera terrestre más larga de la Unión Europea y coloquialmente conocida como la Raya. Portugal limita al oeste y al sur con el Océano Atlántico, en donde posee dos territorios insulares, las Islas de Madeira, ubicadas a unos 965 kilómetros al sudoeste de Lisboa y consideradas parte de África insular, y las Islas Azores, ubicadas a aproximadamente 1.500 kilómetros al oeste de la misma y consideradas por su placa continental como parte de América del Norte por muchos especialistas, de donde algunas fuentes consideran a Portugal como un país tricontinental. El territorio de Portugal abarca más de 92.000 kilómetros cuadrados y administrativamente se compone de 18 distritos. Su ciudad capital, Lisboa, se ubica en el distrito homónimo, en el centro-sur del país. Como dato curioso, se dice que Portugal puede ser recorrido en carro de norte a sur en 6 horas y media, y de su costa atlántica a España en tan solo 2 horas y media. Número 2. Regiones de Portugal. El territorio continental de Portugal es separado en dos por su río principal, el río Tajo. El Portugal septentrional, con un paisaje principalmente montañoso y accidentado, con bosques de roble y castaños en las montañas, y con tierras agrícolas fértiles en los valles, en donde destacan las del Valle del Douro, por su producción vinícola, y con un clima atlántico con temperaturas suaves y lluvias frecuentes a lo largo del año. Mientras el Portugal meridional, desde el Tajo hasta el Algarve, el territorio es llano, con suaves colinas y llanuras costeras, e incluyen zonas pantanosas como los valles del Tajo y del Sado, con un clima mediterráneo, con veranos secos y cálidos, con playas famosas por sus aguas cristalinas y extensos arenales, y en donde se produce el famoso corcho portugués. Además, en Portugal se encuentra el punto más occidental de Europa continental, el Cabo da Roca. En cuanto a los territorios insulares del país, Madeira es conocida por sus paisajes montañosos, sus bosques exuberantes y sus playas de arena volcánica, mientras las Azores poseen una geología volcánica rodeada de aguas cristalinas. Como dato curioso, los territorios marítimos de Portugal incluyen una zona económica exclusiva que abarca una superficie de alrededor de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, la tercera más grande de la Unión Europea y la 11ª del mundo, y que constituye el 95% de la totalidad de los territorios del país. Número 3. El origen de Portugal. Portugal es el país más antiguo de la península ibérica y uno de los más antiguos de Europa. Fue fundado en el año 1139, cuando se independizó del Reino de León y Castilla y proclamó a su primer rey, Alfonso Enríquez. El nombre Portugal deriva del nombre romano Portus Cale, de un antiguo asentamiento celta cercano al actual Oporto. Los romanos llamaron a la región Hispania Lusitana, debido a la tribu celta establecida en el lugar, los Lusitani, a quienes tardaron 200 años en conquistar. De allí que ahora a los portugueses
también se les llame lusitanos. En cuanto a su bandera, se adoptó en 1911, después de la proclamación de la República Portuguesa, y representa la esperanza y la naturaleza del país en color verde oscuro, y la sangre derramada por la independencia en rojo. El escudo de armas conmemora las victorias sobre los moros. La cruz es la cruz de la Orden de Cristo, orden creada originalmente para proteger a los peregrinos que viajaban a la Tierra Santa y que jugó un papel importante en la exploración y los descubrimientos portugueses de ultramar. El escudo también incluye la esfera armilar, creada por el rey Manuel I de Portugal en el siglo XV, y representa el globo terrestre y los descubrimientos realizados por los navegantes portugueses en todo el mundo. Número 4. Lisboa. Lisboa es la capital y mayor ciudad de Portugal, hogar del 26% de los portugueses y habitada por más de 2.810.000 personas. Es la ciudad más rica del país, ubicada en la desembocadura del río Tajo en el Océano Atlántico, con dos puentes que la conectan a ambos lados del río, el puente 25 de Abril y el puente Vasco de Gama, por mucho tiempo el más largo de Europa. Fundada alrededor del año 1200 a.C. por los fenicios, como Olisipo, el pequeño puerto hermoso. Lisboa es una de las ciudades más antiguas de Europa. De allí que coloquialmente sea conocida como Lisboa Antigua, pero también es una ciudad moderna, como lo demuestran el Parque de las Naciones y el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, una obra maestra de la arquitectura moderna. El transporte en la ciudad solía ser complicado debido a las 7 colinas sobre las que se construyó, pero se ha solucionado con medios de transporte como los famosos tranvías amarillos, cuyo diseño se remonta a la década de 1930 y que hoy son utilizados para transportar a los turistas por las empinadas colinas de la ciudad, además de ser utilizados funiculares y elevadores, como el elevador de Santa Justa. El puerto de Lisboa es un importante destino para cruceros y uno de los puertos turísticos más importantes del continente europeo. Número 5. Lugares en Lisboa. Hay muchos lugares emblemáticos en Lisboa. Alfama es uno de los barrios más antiguos y pintorescos de la ciudad, con sus estrechas callejuelas empedradas, sus casas blancas y sus tejados rojos. El barrio es conocido por sus tiendas de artesanía, sus restaurantes con música en vivo de fado y su impresionante mirador de Santa Lucía, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica del río Tajo y la ciudad. Por otro lado, la Torre de Belém es un monumento histórico que se encuentra en el barrio de Belém. Esta torre fue construida en el siglo XVI para defender la ciudad de los ataques marítimos y es uno de los monumentos más fotografiados del país, además de ser considerado como Patrimonio de la Humanidad. El Castillo de San Jorge, un castillo medieval ubicado en la cima de una colina con vistas panorámicas de la ciudad. El barrio Baixa, el corazón histórico de Lisboa, con su arquitectura neoclásica y calles peatonales llenas de tiendas y restaurantes. El Monasterio de los Jerónimos, un impresionante ejemplo del estilo arquitectónico manuelino, construido en el siglo XVI para conmemorar la llegada de Vasco da Gama a la India. Y finalmente, no debe faltar la Plaza del Comercio, construida en el siglo XVIII, después del devastador terremoto de 1755 que destruyó gran parte de la ciudad. La plaza fue diseñada para ser un símbolo del poder y la grandeza de Portugal. Número 6. Alrededores de Lisboa. En los alrededores de Lisboa hay muchos lugares interesantes para visitar. Entre ellos podemos mencionar, a unos 30 kilómetros al oeste de Lisboa, se encuentra Sintra, famoso por sus hermosos palacios, jardines y castillos, como el Palacio Nacional de Sintra, residencia de verano de la familia real portuguesa por siglos, conocido por su peculiar arquitectura multicolor y sus azulejos decorativos. A aproximadamente 20 kilómetros al norte de Sintra se encuentra Mafra,
en donde se encuentra su enorme palacio barroco del siglo XVIII, que incluye una bella biblioteca y una basílica. En cuanto a ciudades costeras, al oeste, muy cercano a Lisboa, se encuentra Estoril, reconocida por su autódromo y casinos. A un lado de Estoril se encuentra Cascais, famosa por sus playas y por ser el punto de partida de la famosa carretera escénica de Wincho, una carretera llena de paisajes espectaculares y muy popular entre los surfistas. Si tomas la carretera de Wincho, llegarás a una rotonda en donde puedes tomar la carretera N247 que conduce a Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental. No podemos terminar este punto sin mencionar Setúbal, una ciudad portuaria que cuenta con una impresionante costa y parques naturales como la Reserva Natural del Estuario del Sado, un importante humedal en la costa oeste del país y hogar de aves acuáticas, mamíferos marinos y de muchas especies migratorias. Número 7. La cultura de Portugal. Portugal tuvo una extensa historia como uno de los mayores imperios durante el período de la exploración. Su alcance se extendió por todo el mundo, especialmente en América, el sudeste asiático y África, lo que dio lugar a importantes poblaciones de ascendencia portuguesa y a un legado cultural. El portugués es la lengua oficial en 9 países, entre ellos Brasil, y es la 6ª lengua más hablada del mundo, con unos 260 millones de hablantes nativos. Los portugueses también son conocidos por el uso del azulejo, una baldosa duradera y decorativa, en sus construcciones como palacios, jardines, edificios religiosos, viviendas y espacios públicos, para proteger las paredes de la humedad y el frío. Destacan por el uso de los azulejos pintados a mano el Palacio de Sintra y la estación de São Bento en Porto. Pero los portugueses también son conocidos por su carácter, que suele describirse como melancólico, expresado a través del fado, del latín fatim, que significa destino o suerte, un estilo de canto tradicional declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Los fados son canciones conmovedoras sobre la vida cotidiana, como el amor, la esperanza y la resignación, acompañadas de guitarras que suelen escucharse en las calles, plazas, cafés y restaurantes. Número 8. Porto. Una ciudad de Portugal ubicada en el noroeste del país, dramáticamente situada en la desembocadura del río Duero. Es la segunda ciudad más grande de Portugal después de Lisboa y es conocida por sus monumentos históricos, sus atracciones culturales y la producción de vino de Oporto. Con sus estrechas callejuelas peatonales, Oporto cuenta con iglesias, teatros y extensas plazas, y es difícil imaginar una ciudad más romántica, hermosa, con una cultura única e histórica que Oporto. Desde que los romanos construyeron aquí un fuerte en su asentamiento de Portus Cale, Oporto ha prosperado gracias al comercio. Oporto también aprovechó la riqueza generada por las extensas exploraciones marítimas de Portugal en los siglos XV y XVI. En la actualidad, Oporto sigue siendo un próspero centro industrial que combina la industria con el encanto. Su barrio de la Ribeira, Patrimonio Mundial de la UNESCO y accedido a través de un puente emblemático, Dom Luis I, es un laberinto de calles estrechas, sombríos portales y fachadas pintadas de colores pastel. Además de la Ribeira, Oporto también ofrece multitud de atracciones en su centro histórico, que está declarado Patrimonio de la Humanidad, con torres eclesiásticas de granito, tesoros barrocos escondidos, como la Torre de los Clérigos, el Palacio da Bolsa, hermosos parques y emblemáticas calles como la Avenida de los Aliados, un lugar para un paseo monumental y relajante. Pero Oporto también es famoso por su vino, producido en la región del Valle del Duero y envejecido en bodegas situadas en la Vila Nova de Gaia, al otro lado del río, una ciudad hermosa e histórica. Además de las atracciones relacionadas con el vino, Vila Nova de Gaia cuenta con varias playas, hermosos parques con impresionantes vistas del río y de la ciudad de Oporto, y el monasterio Serra do Pilar,
un monasterio del siglo XVI con una singular iglesia circular y una terraza con vistas panorámicas. Número 9. La ruta del vino en Portugal. El vino de Oporto es la bebida nacional y el producto de exportación más famoso de Portugal. Las uvas de este vino solo se cultivan en las empinadas laderas del Valle del Duero, la tercera región vinícola protegida más antigua del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad. Este valle está situado a lo largo del río Duero, que fluye desde España hacia Portugal y luego desemboca en el Océano Atlántico. La región se caracteriza por sus empinadas laderas en terrazas, cultivadas con vides desde hace siglos. Además de sus viñedos, el Valle del Duero también es conocido por sus impresionantes paisajes naturales. La región alberga varios parques y reservas naturales que ofrecen rutas de senderismo, observación de fauna y otras actividades al aire libre. El Valle del Duero también alberga varias ciudades y pueblos históricos, como Lamego, rico en historia y famoso por sus edificios barrocos, Peso da Régua, un punto de partida popular para los cruceros por el río Duero, y Pinhao, famoso por su gastronomía, que incluye aceite de olivas y frutos secos. Número 10. El norte de Portugal. Es una región fronteriza con España al este y el Océano Atlántico al oeste. La zona situada entre el río Duero al sur y el río Miño al norte es conocida por sus fértiles granjas, bellos paisajes y espacios naturales como el Parque Nacional de Peneda Gerês, el primer parque nacional de Portugal y una de sus mayores atracciones naturales. La región también cuenta con hermosas costas, como la de Viana do Castelo, famosa por sus playas y su centro histórico, que incluye el santuario de Santa Lucía, con bellas vistas panorámicas. Esta región también es rica en cultura, con numerosas ciudades históricas. Las legiones romanas introdujeron técnicas del cultivo de la vid y construyeron una red de carreteras en la zona. Braga se convirtió en un importante centro religioso después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo. Actualmente se le conoce como la Roma de Portugal, con numerosas iglesias y lugares religiosos. En el siglo XI, la región adquirió importancia cuando Alfonso Enríquez se proclamó primer rey de Portugal y eligió Guimarães como su capital, lo que valió a la región el sobrenombre de Cuna de Portugal. Esta ciudad medieval posee un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. La región también cuenta con rutas históricas, como la Ruta del Románico, un recorrido por 58 monumentos entre monasterios, iglesias, puentes, castillos y torres, además de Sortela, una aldea histórica situada en lo alto de una colina rodeada de murallas medievales y clasificada Monumento Nacional por su arquitectura medieval, que incluye un castillo del siglo XIII. Número 11. El siglo de los exploradores. El deseo de los portugueses por conquistar los territorios y riquezas de los musulmanes en África, y aún hasta la liberación de la misma Jerusalén, dio lugar a lo que conocemos como la Era de los Descubrimientos Portugueses, un período que abarcó desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, cuando Portugal se convirtió en una potencia marítima y exploradora a nivel mundial. El príncipe Enrique el Navegante lideró el comienzo de esta era, estableciendo una escuela de navegación en Sagres y organizando expediciones hacia el sur de África. El descubrimiento de una ruta marítima a la India en 1498 por Vasco da Gama fue uno de los logros más destacados de la exploración portuguesa. Además, el período del siglo de los exploradores incluyó grandes descubrimientos como el descubrimiento de Brasil en el año 1500 por Pedro Álvares Cabral, el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza en 1488 por Bartolomé Díaz, y la primera circunnavegación al mundo realizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en 1522 bajo la bandera española. Número 12. Madeira.
un archipiélago y un popular destino turístico situado en el Océano Atlántico, al suroeste de Portugal. Consta de 2 islas principales, Madeira y Porto Santo, y varias islas menores. A principios de 1420, João Gonçalves Zarco, tras pasar el invierno en Porto Santo, zarpó hacia una tierra envuelta en niebla que se divisaba en el horizonte. Encontró una isla hermosa, densamente arbolada, y la llamó Madeira, que significa bosque. La isla es conocida por su impresionante belleza natural, con exuberantes paisajes verdes, imponentes montañas y costas escarpadas bañadas por las azules olas del océano. De ahí su sobrenombre de Jardín Flotante del Atlántico. Los primeros colonos explotaron el suelo fértil y el clima cálido para cultivar caña de azúcar. Los isleños se enriquecieron con este cultivo y crearon los campos en terrazas y los canales de riego o levadas que aún hoy se aferran a las empinadas laderas. La capital de Madeira es Funchal, llamada la Pequeña Lisboa, una ciudad bulliciosa y vibrante que ofrece a los visitantes una amplia gama de actividades culturales y recreativas. Otra atracción popular de la isla de Madeira es el jardín tropical Monte Palace, en la ladera de una montaña con vistas al Océano Atlántico y a la ciudad de Funchal. Funchal también es famosa por ser la cuna de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, conocido como Cristiano Ronaldo, un futbolista portugués y quizás el portugués más famoso de la actualidad. Número 13. El Imperio Portugués. La expansión experimentada por Portugal durante la era de los descubrimientos dio como resultado la creación del Imperio Europeo moderno de mayor duración en la historia, el Imperio Portugués, que duró casi 600 años, desde la conquista de Ceuta en África en 1415 hasta la transferencia de la soberanía de Macao a China en 1999. El imperio tenía territorios en múltiples continentes, alrededor de 80 territorios que hoy conforman 53 países en todo el mundo, incluyendo Brasil en América, Angola y Mozambique en África, y varios territorios en Asia. En su apogeo, Portugal afirmaba ser dueño de la mitad del mundo, gracias al Tratado de Tordesillas, firmado con España en 1494, y que dividió el mundo en 2 mitades, una de influencia y dominio español y otra portuguesa. Además, Portugal fue la primera nación europea en establecer relaciones comerciales con varios países asiáticos, entre ellos Japón, en donde, como dato curioso, se cree que introdujeron la tempura, tan popular hoy en el país asiático. Sin embargo, la historia del Imperio Portugués también incluye aspectos negativos, como haber sido la primera nación europea en participar en el comercio de esclavos africanos durante varios siglos. La esclavitud fue abolida en Portugal de forma definitiva hasta 1869. Número 14. Las Islas Azores. Un conjunto de 9 islas volcánicas situadas en medio del Atlántico, cerca de la dorsal mesoatlántica. El archipiélago de las Azores se encuentra a unos 1500 kilómetros de la costa occidental de Portugal continental. Las Islas Azores son conocidas por su impresionante belleza natural, que incluye exuberantes paisajes verdes, cráteres volcánicos, aguas termales y hermosas playas. Las islas son también un destino popular para el avistamiento de cetáceos, ya que las aguas que las rodean albergan una gran variedad de vida marina, como ballenas, delfines y tortugas marinas. El clima templado y los volcanes recientemente activos han creado una atractiva mezcla de valles exuberantes y cráteres derrumbados. Con pocas playas y sin grandes complejos turísticos, hacer senderismo por las islas es una delicia, ya que los verdes valles y las montañas se asoman a pintorescas costas plagadas de escarpados acantilados, calas solitarias y playas vírgenes. Entre sus vistas más impresionantes se encuentran el imponente Monte Pico, el pico más alto del archipiélago, y el idílico lago de cráter de Lagoa do Fogo. Número 15. El centro de Portugal. Desde la frontera española hasta el mar,
se extienden las colinas onduladas, los acantilados escarpados y las montañas más altas del país en la Serra da Estrela, que atrae a senderistas y a los amantes de la naturaleza, así como la concurrida estación balnearia de Figueira da Foz, conocida por sus largas playas de arena que la convierten en un destino popular para tomar el sol, nadar y hacer surf. En contraste, Ribatejo, sembrado de viñedos, es una vasta llanura aluvial que se extiende a lo largo de las riberas del río. Aquí, los mejores monasterios medievales de Portugal son testigos de un pasado ilustre, aunque turbulento. La antigua Tomar, llamada la ciudad de los templarios, fue fundada en 1157 por Gualdim Pais, el primer gran maestre de la Orden de los Templarios en Portugal, y la pintoresca Óbidos, una encantadora ciudad de colinas con casas encaladas, rodeada de murallas del siglo XIV, son puntos de partida ideales para visitar la gran abadía de Batalha, declarada Patrimonio de la Humanidad. En el interior, la encantadora ciudad de Viseu es una parada ideal en el camino hacia las fortalezas medievales de Monsanto, una aldea histórica a menudo llamada como la aldea más portuguesa de Portugal, debido a su arquitectura tradicional, sus monumentos históricos y su paisaje único, de casas de granito construidas entre enormes rocas e incluso dentro de ellas. Estas rocas le confieren a Monsanto su carácter único y en los últimos años su popularidad por haber sido una locación en donde se filmó gran parte de la reconocida serie del Señor de los Anillos. Número 16. Ciudades del centro de Portugal. En las montañas del municipio de Arouca encontramos el puente colgante peatonal más largo del mundo, con una longitud de 516 metros y una altura de 175 metros sobre el río Paiva. Más al sur, encontramos la encantadora ciudad de Aveiro, conocida por sus hermosos canales y sus coloridos barcos llamados moliceiros. A esta ciudad se le conoce como la Venecia portuguesa por su red de canales, similares a los de la ciudad italiana de Venecia, que se construyeron en el siglo XIX para transportar algas y sal, importantes industrias de la región en aquella época. Hoy en día, los canales se utilizan principalmente para el turismo. En la región también encontramos la ciudad de Coimbra, una encantadora ciudad situada junto al río Mondego, antigua capital del país, cuna de 6 reyes y sede de la universidad más antigua de Portugal. Para los portugueses, Coimbra encierra las raíces de la nación y para los visitantes, una riqueza histórica fascinante, pues alberga un tesoro de lugares históricos, hermosos jardines, una animada cultura centrada en una de las universidades más antiguas de Europa, la Bella Universidade, un complejo de elegantes edificios, salones y palacios extravagantes declarados como Patrimonio de la Humanidad. Número 17. La región de Leiria, una región llena de historia, costas y festivales, comunicada con otras partes de Portugal por carretera con la autopista A1 y por ferrocarril con el tren de alta velocidad Lisboa-Porto. Esta región basa su economía en el turismo, con visitantes que acuden a disfrutar de sus playas, reservas naturales y atracciones culturales, como la ciudad costera de Peniche, conocida por su larga historia como ciudad pesquera, y por el fuerte de Peniche, una fortaleza del siglo XVI que se utilizó como prisión política durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. También encontramos la ciudad de Nazaré, situada en un acantilado con vistas al océano Atlántico, y es conocida por sus pintorescas playas y su modo de vida tradicional. Su playa también es famosa por sus olas gigantes, que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros, que atraen a surfistas de todo el mundo, y por el fuerte de São Miguel, una fortaleza del siglo XVII que se construyó para defender la ciudad de los ataques piratas. Pero cerca de la costa atlántica a orillas del río Lys, encontramos la capital del distrito, la ciudad de Leiria, conocida por su histórico castillo medieval que data del siglo XII y domina las ciudades de lo alto de una colina, declarado Patrimonio de la Humanidad. Número 18. La comida portuguesa.
La comida portuguesa es una deliciosa mezcla de sabores mediterráneos y atlánticos, con influencias de la cocina española, mora y africana. Entre los platos más conocidos de la gastronomía lusitana se encuentra el bacalao, que se prepara de muchas formas diferentes, como bacalao con nata, hecho con una salsa cremosa de nata y nuez moscada gratinado en el horno, o bacalao au bras, con papas fritas en tiras finas, huevo y aceitunas negras. Otro plato típico es la feijoada, un guiso de frijoles con carne y verduras que se sirve con arroz. Los mariscos también son muy populares en la cocina portuguesa, destacando el arroz con mariscos y las sardinas asadas. En la región del Algarve, los platos picantes son comunes, como el frangi piripiri o pollo piripiri. El piripiri es una especie de chile introducida desde Mozambique y Angola. Además, no se puede hablar de la comida portuguesa sin mencionar los pasteles de nata, principalmente los de Belém, un delicioso pastel de hojaldre relleno de crema pastelera y un ícono de la cocina lusitana. Número 19. La Ruta de Santiago, Alentejo y Ribatejo. Ribatejo se encuentra en el centro de Portugal, a lo largo del río Tajo, una región agrícola y ganadera y famosa por sus caballos lusitanos. Cuenta con ciudades como Santarém, considerada la capital del gótico en Portugal. En el sur, la región de Alentejo es conocida por sus extensas llanuras, su clima cálido y su producción de vino y aceite de oliva. Esta región cuenta con ciudades como Évora, patrimonio de la humanidad, por ser considerada como el pueblo medieval mejor preservado del país. Una de las mejores maneras de recorrer estas regiones de Portugal es siguiendo las rutas históricas, como la ruta del Camino de Santiago de Compostela, utilizado desde la Edad Media por los peregrinos en su ruta hacia el norte. En Ribatejo, esta ruta conecta localidades de gran importancia histórica como Santarém, Golega y Torres Novas. En cuanto a la región del Alentejo, el Camino de Guadiana, que sigue la ruta del río Guadiana, ofrece la oportunidad de visitar monumentos históricos de la región, como el Templo Romano de Évora, el Castillo de Elvas, o conocer la vida rural en Portugal, visitando lugares como la Villa Susana. Número 20. Los portugueses. Los portugueses son un pueblo acogedor y hospitalario, conocidos por su cálido trato hacia los visitantes extranjeros. La familia es muy importante para los portugueses y dedican mucho tiempo a disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Portugal es famoso por sus productos de cuero, incluyendo bolsas y zapatos de alta calidad. El apellido más común en el país es el apellido Silva, y muchas familias portuguesas tienen un gran orgullo y conexión con sus raíces. El fútbol es una de las pasiones nacionales en Portugal, y los portugueses son muy apasionados por su selección nacional y por sus equipos locales. Además, Portugal tiene un alto porcentaje de fumadores, por lo que es común encontrar gente fumando en lugares públicos. Sin embargo, los visitantes deben tener en cuenta que cada vez hay más restricciones a fumar en espacios públicos y cerrados en Portugal. Las mujeres portuguesas son conocidas por su belleza natural, su elegancia y su estilo. Las portuguesas tienen una apariencia distinguida y suelen cuidar mucho su aspecto, tanto en su forma de vestir como en su cuidado personal. Número 21. El Algarve, una región situada en el extremo más meridional del país, y es conocida por su clima soleado del Mediterráneo, con un litoral de más de 500 kilómetros de hermosas playas. Sus espectaculares acantilados, salpicados de complejos turísticos de verano, encantadoras ciudades turísticas y pueblos pesqueros tradicionales, además de lugares históricos como la ciudad medieval de Silves y la encantadora ciudad turística de Tavira, un destino de fama mundial. Además, el Algarve se caracteriza por su escarpada costa, acantilados y calas, como la idílica ciudad de Sagres, famosa por sus enormes olas para practicar el surf, además de varios parques y reservas naturales,
como la playa de Albufeira, refugio de una hermosa fauna marina, y el Parque Natural de Ría Formosa. En los últimos años el Algarve se ha convertido en un destino muy popular entre los extranjeros, sobre todo los del norte de Europa, atraídos por el clima soleado de la región, sus hermosas playas y su costo de vida asequible. Muchos eligen vivir en una de las ciudades turísticas más populares de la región, como Lagos, Albufeira o Vila Moura, que ofrecen una amplia gama de comodidades y servicios. Número 22. La economía de Portugal es diversa y sectores como el turismo, la agricultura, la industria y los servicios contribuyen significativamente a su PIB. En los últimos años, la economía portuguesa ha registrado un crecimiento constante, en torno al 4.5%, por encima de la media de la eurozona. Otras industrias importantes son la textil, el calzado, el corcho y el vino. En los últimos años, Portugal ha realizado importantes progresos en el ámbito de las energías renovables. Alrededor del 70% de su energía procede de fuentes renovables como la eólica, la hidráulica y la solar, convirtiendo a Portugal en un líder de las energías limpias. Entre sus proyectos innovadores figuran uno de los mayores parques fotovoltaicos del mundo, cerca de la ciudad de Moura, el Parque Eólico Flotante o el Wind Float. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.